El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo, unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Voluntad Popular. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Sean todos bienvenidos a este su programa Contigo, un espacio del Partido Voluntad Popular y que hoy estará conducido por mi persona, Cipriano Heredia, acompañado de el profesor historiador Pedro Benítez, que también está aquí conmigo en el estudio. Y bueno, transmitimos en vivo tanto por la señal de la emisora, se puede ver por la web de rcr.tv y estamos también transmitiendo en vivo por mi cuenta Twitter @Cipriano Heredia. Bueno, Pedro, hoy esta semana ha sido súper noticiosa, ¿eh? Bueno, correcto. ¿Por dónde quiere empezar? ¿Por lo internacional o por lo nacional? Mira, ya que tenemos a Carlos Luna como invitado, yo creo que tenemos que abordar el tema internacional que ha sido tremendamente noticioso esta semana con la cumbre de la ONU que se instaló el lunes y no ha dejado de producir noticias. Y en lo particular, con respecto a Venezuela, se han producido varias, ¿no? De hecho, viniendo para acá, vi la noticia de que se va a crear una nueva comisión independiente sobre el tema de los derechos humanos y además, pues, pasó todo lo que pasó con el TIAR, con la reunión con los cancilleres de la OEA que son parte del TIAR. Hubo una votación aplastante de 18 votos a favor. Ha habido 20.000 reuniones en las que han participado Borges, Tarrebriceño, ahora también Pizarro, Carlos Vecchio, etcétera. O sea, ha habido pronunciamientos de muchos presidentes sobre Venezuela, de Trump, de Duque, etcétera. Yo creo que es un buen punto para empezar por allí. Bueno, yo creo que quiero destacar, Cipriano, es que pese a la dinámica internacional que es tan cambiante, lo que ocurrió en Arabia Saudita, que fue bastante grave, el problema con Irán, lo que sigue ocurriendo en Corea del Norte, la guerra comercial con China, pese a todo eso, el problema venezolano sigue presente en la opinión pública mundial. Aquí hay un gran esfuerzo de los venezolanos que están en el exterior, que se han tenido que ir por el exilio, que se han coordinado con el gobierno de Juan Guaidó. El trabajo de Julio Borges, yo creo que hay que destacarlo, el de Miguel Pizarro, el de Carlos Vecchio, el de nuestro embajador en la OEA, el doctor Tarrebriceño, sí. En fin, esa panoplia, ese aparato político que tenemos a nivel mundial realmente operando en las grandes democracias del mundo, manteniendo el tema de Venezuela sobre el tapete. Me parece que la reunión que se ha destacado mucho de Carlos Vecchio y Julio, en la que está el presidente Trump, el presidente Duque, el presidente de Brasil, el presidente Piñera de Chile, la intervención del presidente de Ecuador, por cierto, muy buena, que fue excelente, pese a que no es miembro del Grupo de Lima y que viene de haber sido vicepresidente de un gobierno aliado al chavismo como fue el de Rafael Correa. Me parece que eso es fundamental. Y además, yo creo que la guinda de la torta, Cipriano, me gustaría tu comentario y el de Carlos, por supuesto, la declaración oficial del gobierno ruso al despedir a Maduro en Moscú, rumbo a Venezuela. Impresionante. Es bastante reveladora, ¿no? Y llegó prácticamente pidiendo cacao, porque llegó diciendo que quiere volverse a sentar en la mesa de Barbados cuando él fue el que pateó esa mesa, ¿no? Y yo creo que ya a nosotros nos corresponde también revisar eso, porque a pesar de que hemos sido propensos a querer llegar a un acuerdo político con base a la negociación, que es una cosa distinta al diálogo tonto y estéril. Esto no se trata de un juego de niños ni de tomarse una tacita de un diálogo que no tenga un objeto no tiene sentido. Exactamente. Y además que Pedro, y con esto creo que podemos darle entrada a Carlos, que entiendo ya está en la línea, que yo creo que aquí se hizo una cosa bien a diferencia de las otras veces. Tú te acordarás, por ejemplo, cuando en 2016 se montó la mesa de diálogo, todos los mecanismos de presión se frenaron. En cambio ahorita... No han parado. Exacto. Oslo estuvo activo, Barbados estuvo activo dentro del mismo mecanismo y nunca se paró de ejercer presión. Hay que presionar para que las sanciones personales de la Unión Europea se apliquen cuanto antes. Y de hecho Maduro se agarra a la excusa de las últimas sanciones para levantarse de la mesa. Más la presión a Cuba. Entonces ahora llega pidiendo volver a la mesa. Entonces es interesante porque evidentemente nadie va a dejar de presionar, ni mucho menos con este nuevo cuadro que hay, donde Estados Unidos ha demostrado que está dispuesto a seguir para adelante, donde ha habido pronunciamientos tan claros como este.
el tema Colombia, que evidentemente está jugando en esto un papel fundamental porque la guerrilla se reactivó, somos puente del narcotráfico, hay grupos terroristas, grupos ligados a los grupos islamistas. Es decir, esto es un tema complejo donde nadie va a parar de sancionar a Maduro y, como tú dices, pareciera que hasta vino regañado por Putin, ¿no? Bueno, es que esta es una maquinaria de presión internacional que ya no se va a detener independientemente de quién esté en la Casa Blanca y lo que ocurre con la política norteamericana. Fíjate, hubo este cambio del consejero nacional de seguridad nacional de los Estados Unidos y esto no ha parado, No ha esto parado, continúa. así es. Y quiero recordar, si me permiten hacer el doctor propaganda, dale. debe salir ahora publicado un trabajo que hago sobre Cuba porque la situación ya en Cuba empezó nuevamente el periodo especial. Porque recordemos que los venezolanos no estamos luchando contra una dictadura, sino contra dos dictaduras, la de acá y la de La Habana, que es la dictadura más exitosa del hemisferio occidental, entre comillas, porque es la que ha durado más. Y yo creo que Washington tiene eso claro. Y por eso castiga aquí, castiga allá. Y Pone los europeos sanciones lo aquí, tienen que pone tener claro, y nuestros aliados Y norteamericanos los lo tienen que tener europeos, claro, y tenemos que seguir empujando en ese sentido. Me parece importantísimo lo que acabas de decir, porque los europeos juegan un juego distinto con respecto a Cuba y la verdad es que es un juego incoherente. O sea, son los que más sancionan gente por violación de derechos humanos y resulta ser que la dictadura más longeva del continente, entonces de ellos son panas. Bueno, son porque socios. los Castro tuvieron la habilidad de vender muy bien su producto Sí, y la sí. opinión pública mundial hipócritamente se lo compró, pero en el caso de Maduro esto es indefendible. Totalmente. Bueno, creo que tenemos ya a Carlos Luna al aire en la línea. Son las 1:08. Tenemos 10 minutos exactos para hablar con Carlos Luna y para eso tenemos que ponernos los audífonos. Plomo, Carlito, Carlos. bienvenido. Hola. Profesor Carlos Hola, Luna. ¿cómo están ustedes, mis queridos hermanos? Bueno, bien. Un abrazo, Cipriano. Y Pedro. Y un abrazo a Pedro. Oíste la introducción del tema, ¿verdad? Totalmente, sí. Totalmente de acuerdo. ¿Cuándo con llegan ustedes. los marines, Carlos? No. Yo creo, Pedro sí es yo creo provocador. que más allá de los marines, bien sea de Carlos Marín o de la familia Francisco Marín. o Ajá. todo eso, ha sido una semana muy fructífera en cuanto a la diplomacia respecta y todo lo que ha sido, como decía Pedro, la maquinaria internacional trabajando, que logró fundamentalmente un alineamiento de fuerzas que es sumamente significativo. En primer lugar, alrededor del tema de que Venezuela existe un régimen forajido que está haciendo de Venezuela un estado fallido, y a raíz de toda esa debilidad institucional es lo que se complementa con lo que es el apoyo a grupos irregulares armados, a grupos fuera de la ley y a redes de crimen global organizado. A raíz de eso también viene a colación lo que es el tema de la emergencia humanitaria compleja. Una emergencia humanitaria compleja que se está complejizando, que se está agravando y que el mundo sabe que si no se ataja ese tema, ya estamos como la segunda diáspora más grande después de la de Siria, y si se sigue agravando va a generar una crisis humanitaria sin precedentes para el año 2020. Y todo esto sumado a lo que tiene que ver a la coyuntura colombiana, a la coyuntura brasilera, que obviamente generó todo este alineamiento y se reforzó con la visión institucional tanto del Grupo de Lima, del Grupo Internacional de Contacto, y lo que es la reunión de cancilleres a la luz de lo que es el órgano de consulta del TIA. Ajá, Carlos, pero ¿qué viene ahora? Porque la gente quiere saber, bueno, todo eso está muy bien, pues la gente quiere que se vaya Maduro y que el país cambie. Y Mira, pasan los pasa, meses y las semanas y el hombre sigue en Miraflores. No, yo te voy a hacer totalmente y completamente claro. Aquí hay que reflexionar. Hemos avanzado muchísimo en el tema internacional, pero como lo dice toda la literatura respecto a regímenes híbridos, autoritarismos competitivos, y que tú has revisado, Pedro, y que tú también la has revisado. Bueno, yo tengo una duda que te quería plantear sobre el tema eso de régimen de autoritarismo competitivo, porque competencia quiere indicar que hay cierta igualdad de condiciones, y desde la época de Chávez nunca había igualdad de condiciones. Pero me imagino que la ciencia política, a no. raíz de lo que pasa en Venezuela, revisará ese tema. No sé qué piensas tú. Un autoritarismo competitivo hace, La década genera pasada. la sensación La de que hay década pasada. competencia equitativa, pero no la hay. Exacto. Y se convierte con una gran facilidad en un autoritarismo hegemónico. Sí. Pero en este orden de ideas hay que entender y comprender que un autoritarismo competitivo que se convierte en hegemónico no
solamente basta para combatirlo con la acción internacional, sino que debe haber una articulación y una movilización interna que permita eventualmente la transformación del sistema político más allá de ese autoritarismo hegemónico. Carlos, autoritarismo con vocación totalitaria y perpetua, porque evidentemente las dos cosas están allí. Así es. Correcto, pero frente a ese proceso de avance internacional de todo lo que es esta maquinaria internacional, hubo una respuesta de parte de Maduro, de parte de su gente, que como fue el viaje a Rusia y el viaje a Corea del Norte, con lo cual es lo que se estaría trabajando en función de reforzar lo que Hugo Chávez alguna vez desarrolló en ese equilibrio internacional del plan socialista Simón Bolívar. No sé si lo recuerdan. Claro. Que habla fundamentalmente de desarrollar una diplomacia en dos niveles, una diplomacia de Estado a Estado, donde los nuevos estados con los cuales se generen alianzas tienen que ser distintos a Estados Unidos y a sus aliados para generar un mundo bipolar, y contra ellos a la hegemonía y al imperialismo estadounidense. Y sumado a eso está la diplomacia de los pueblos, que eran los movimientos sociales que tenían que difuminarse a través del mundo para promover la revolución a nivel internacional. Que terminó siendo la internacional de la corrupción. Es correcto. Porque lo que ahora sabemos es que Chávez, los Kirchner, Lula fueron unos grandes saqueadores cada uno de sus respectivos países. Y estaban asociados en una organización criminal de alcance internacional. Precisamente, por eso es la reacción a nivel de lo que sirvió como colofón o sirvió como espacio para reunir todos estos mecanismos, la 74ª Asamblea General de la ONU en Nueva York, que permitió que todos estos gobiernos se reunieran y asumieran como propia esta agenda que ya hemos mencionado al principio de la intervención. Sí, Carlos, mira, a mí me parece interesante repasar, y por cierto a quienes nos están siguiendo por el Twitter que no te pueden oír, los invito a que busquen alguna manera de conseguir el audio y pueden seguir viendo en YouTube. Y la página web de rcr.tv. Correcto, eso lo dije al principio, pero está bien que lo recuerdes. Y quienes están viendo por mi cuenta Twitter, obviamente no pueden oír a Carlos, pero pueden buscar la manera de encontrar el audio. Fíjate, a mí me parece importante repasar, Carlos, porque tal vez esto fue lo más importante de todo, ¿no? Se reúnen los cancilleres de los países que son miembros de la OEA y que a su vez son parte del TIAR, que no todos los países de la OEA son parte del TIAR. Hay 20 asistentes y la votación se da con 18 votos a favor. Me parece una victoria aplastante, ¿no? Histórica. Sobre todo para un tratado que estaba ahí medio, tú sabes, llevando polvo. Estaba boqueando, llevando polvo en una gaveta y de repente a alguien se le ocurrió sacarlo y bueno, a pesar del precedente de Argentina de los años 80, que ya sabemos que no aplica, porque en ese caso, independientemente de la solidaridad con los latinoamericanos, todos sabemos que Argentina fue quien provocó el conflicto y que desde el punto de vista del derecho público internacional, Inglaterra era quien tenía soberanía sobre esas islas. En dado caso, el tema es que este tratado estaba olvidado y de repente se lanza estas perlitas. Venezuela participa en tráfico de drogas, lavado de dinero, terrorismo, corrupción y viola derechos humanos. Convirtió el territorio venezolano en refugio de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales. Es una amenaza para la paz y la seguridad del continente. Nada más y nada menos, o sea, están claritos. Y en consecuencia acuerdan estas 4 cosas que son hipercontundentes. Elaborar un listado común de personas vinculadas al régimen que estén relacionadas con narcotráfico, terrorismo, violaciones de derechos humanos y corrupción. Congelar sus cuentas y propiedades en los territorios de los estados partes del TIAR. Crear un equipo operacional de inteligencia financiera y seguridad pública para acciones judiciales y policiales y utilizar todas las medidas disponibles para investigar, sancionar, perseguir, extraditar y capturar. A mí me parece esto importantísimo. Hay gente que lo subestima, hay gente que cree que estos son saludos a la bandera, etcétera. Yo estoy seguro que mucha de esta gente tiene su capital y los dineros robados en estos países porque sabían que los Estados Unidos en algún momento iban a actuar con contundencia y hasta anteayer Ecuador, Argentina, Brasil, etcétera, eran aliados del socialismo del siglo XXI o eran parte de él. Así que muchos de estos capitales y bienes y lavado sucio de dinero se puede haber trasladado allá. Así que a mí me parece que esto es importante en realidad, Carlos. Pero es que fíjate que comparto totalmente y suscribo lo que tú has dicho, pero específicamente por 2 razones. Primero, se homologan
las sanciones que eran individuales, estoy hablando de países individuales, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Canadá, ahora se hace parte de un sistema, de un régimen internacional, y perdón por ponerme un poco teórico, en el sentido de que es un conjunto de normas, reglas, principios y valores apoyados en una institución para generar orden en todo lo que es un ámbito geográfico determinado, en este caso el continente americano. Y además abre la puerta a la posibilidad de remozar, de poner, actualizar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el sentido de adaptarlo a las nuevas amenazas de tiempos globales, porque recordemos que el Tratado de Río es de 1947, es decir, una época total y completamente distinta a lo que son los tiempos actuales. Sí, nos queda un minuto, Carlos. Uh-huh. No, bien, Pedro, no sé si quieres hacer alguna... Bueno, que me parece muy bien la puntuación que has hecho, Cipriano, porque se había creado una expectativa con el tema del TIAR y bueno, se está precisando, por lo menos en esta primera etapa, cómo se va a aplicar. Es decir, que no sean sanciones solamente por parte de los Estados Unidos, sino que estos capitales que se han regado por todo el continente americano, porque así como la espada de Bolívar, la chequera de Chávez viajó por toda América Latina, ver dónde están esos reales, esas propiedades. Por supuesto, ellos, estos socialistas del siglo XXI, estos revolucionarios marxistas, leninistas, les gusta Disney, les gusta poner sus propiedades en Nueva York. Entiendo que se han visto obligados a migrar a Europa, pero bueno, para complementar estas presiones, es importantísimo la presión europea. Y este tema de las sanciones que ha causado cierta polémica, recomiendo un trabajo de Joaquín Villalobos, donde él dice que la opción pacífica es precisamente aplicar las sanciones. O sea, que si los europeos quieren evitar que la situación de Venezuela derive ya en una confrontación armada, que es un riesgo que existe, porque todas las condiciones están dadas, vamos a decir todas las cosas como corresponde. Si los gobiernos europeos quieren evitar eso, tienen que sumarse a la política de sanciones personales contra los violadores de derechos humanos, narcotraficantes y corruptos que populan el régimen que encabeza Nicolás Maduro. Sí. Carlos, tenemos que hacer un corte de apenas 2 minutos. Yo sé que tú estás entrando a la clase, pero te puedes te puedes quedar en la línea por 2 minutos o tienes que entrar que se aguanten los alumnos. ¿Puedes? Bueno, está bien. Ok, claro que sí. los alumnos. Claro, entonces quédate ahí 2 minuticos y volvemos contigo después del corte, ¿ok? Son 2 minutos nada más. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para calmar el dolor y corregir una lesión musculoesquelética como esguinces, fracturas, luxaciones, lesiones nerviosas y artrosis, consúltate con la doctora Suecia Luna. Llama y pide tu cita al 0424-142-6444. Su consultorio se encuentra en la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de regreso, queridos radioescuchas, en este su programa Contigo de Voluntad Popular por RCR. Les recuerdo que estamos transmitiendo tanto por YouTube en rcr.tv, también pueden buscarlo en mi cuenta Twitter, @Cipriano Heredia, y bueno, esto va a quedar también grabado por si lo
sintonizan tarde. Bueno, venimos conversando desde 5 minutos después que empezó el programa con el profesor Carlos Luna, politólogo internacionalista, es director de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, quien está a punto de entrar a dar clases, pero lo aguantamos y lo comprometimos para que se quedara con nosotros hasta la 1:30. Carlos, le pides por favor todas las disculpas del mundo a tus alumnos, nos echas la culpa a nosotros, pero me parece que esto es un diálogo muy productivo y que todo el mundo que nos está escuchando pues le está sacando provecho a esto, ¿no? Así es. Bueno, estábamos hablando de todo lo que ocurrió en la ONU, todo el tema del TIAR, de la OEA, pero bueno, Pedro aquí estaba hablando de otras cosas que me parece interesante que él mismo te las comente al aire, que es todo este tema de la visita a Rusia, ¿no? Donde pareciera ser que Maduro vino con el rabo entre las piernas y que el propio Abrams y algunos estudios individuales de periodistas, etcétera, han detectado que empieza a haber un interés por parte de Rusia de contactar a Guaidó y reconocerlo como autoridad, precisamente porque entienden que tal vez Maduro se está derrumbando, o tal vez no, se está derrumbando y ellos, por supuesto, quieren quedar lo mejor parados al final de esta película. Pero si quieres plantear el tema... Sí, bueno, hay 3 notas que se publican hoy, 2 en alnavío.com, una de las cuales la firma Juan Carlos Zapata, otra que se publica en Con Zapata, por cierto. Una dice, Putin obliga a Maduro a volver a la negociación con Juan Guaidó. Hago un comentario para Carlos, nuestro público, Cipriano, por supuesto, que, bueno, todo picado de culebra le teme a cualquier bejuco, ¿no? Como dicen los campesinos venezolanos. ¿Por qué? Porque uno no sabe si Putin está haciendo esto de buena fe, empujado por la realidad, o porque quiere volver a crear una situación en la que Maduro siga ganando tiempo. Es un comentario que quiero hacer, me gustaría el análisis de Carlos al respecto. Luego, hay otra nota ya más avanzada en la mañana, dice, así fue como Putin de pronto se hizo aliado de Juan Guaidó, donde describen, está publicado en Con Zapata, donde describen los pasos que está dando la gente del Kremlin, la gente de Putin, para acercarse a Juan Guaidó, reconociendo que hay una realidad política y reconociendo la inestabilidad del régimen de Maduro, y por supuesto la permanencia de Maduro en Miraflores. Y una tercera nota que yo comentaba, en la que Eilos Abraham, una declaración que ha dado hace pocos minutos, revela que Putin se acerca a Juan Guaidó y estaría confirmando la especie anterior. ¿Tu análisis al respecto, Carlos? Bueno, hermano querido, mire, simplemente les voy a decir lo que es la máxima de las relaciones internacionales. Los países no tienen amigos, tienen intereses. Así es, correcto. Por consiguiente... Eso fue Clausewitz, ¿no? Bueno, es una máquina que lo haya dicho estaba en lo correcto. Está bien parafraseado, hermano, así que siga adelante. Pero esto es una muestra más de que hay intereses superiores y los estados tratan de resguardarlos por todos los medios. Y lo que se ha logrado es la nivelación del terreno en términos estratégicos, en términos de teoría de la negociación. Tanto el proceso de Caracas como el de República Dominicana no fueron exitosos, entre otras cosas porque el terreno estaba desnivelado y Maduro trató de negociar en función de mantener y perpetuarse en el poder, pero ahora con todo este conjunto de alineaciones que ya hemos mencionado en el primer corte, entonces se niveló el terreno y ahora por eso es que se quiere todo este proceso de acercamiento bajo el mecanismo de Oslo, y además que yo creo que la carta, el Joker que refuerza esta idea es la declaración del Grupo Internacional de Contacto. El Grupo Internacional de Contacto dijo, toda negociación será válida siempre y cuando incluya a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional de Venezuela, claro, y que cumpla con un acuerdo estable y duradero en el tiempo. Lo que nos acerca a lo que ocurrió en el país en los últimos días. Bueno, no, esta especie de nueva oposición que han tratado de construir artificialmente. Mira, sí, esa ópera bufa, donde lo que se trató fue de ganar tiempo, sí, pero que el tiro le salió por la culata, que murió al nacer. Sin duda, yo voy a ser un poquito más agresivo que Pedro. Yo no los categorizaría en ningún caso de nueva oposición. Estos son actores conocidos, sabemos a lo que juegan y yo voy a ser más crudo. Es una falsa oposición. Una oposición que viene haciendo el juego al régimen de hace tiempo, que se prestó para participar en el proceso electoral del 2018, que apoyó a Falcón como candidato presidencial. Todos estos vienen de ese mismo grupo que se juntó allí y que, bueno, simplemente lo que están interesados es en participar en cualquier evento electoral que venga bajo las condiciones que sea.
Yo ayer escuchaba unas declaraciones de Rafael Marín que me dejaron realmente atónitos, ¿no? Un tipo como ese que le han partido la cabeza 2 veces en la calle, en luchas, en protestas. Bueno, eso fue la década pasada. Evidentemente ha cambiado radicalmente su posición. Diciendo ayer que ellos participarían en cualquier proceso electoral que se convoque, sea cual sea el árbitro, sea cual sean las condiciones, sea que sea el registro. Entonces, ¿cuál es el incentivo que tú estás dando para que las cosas cambien? O sea, obviamente es una oposición que juega a hacerle el favor al régimen. O sea, entonces, entonces no es oposición. Bueno, ¿no? Juegan a ser la oposición leal a su majestad británica. Y entonces son falsos opositores. Yo eso no lo encubro ni siquiera lo suavizo. Lo que pasa es que yo creo, que esta jugada, concretamente lo que pasó en la Asamblea Nacional, ya vamos a hablar de eso, el tiro le salió por la culata. Sí, ahora, conectando esto con lo que dijo Carlos, que es importante, porque además en 3 minutos tenemos que colgar con él. Carlos, pareciera que entonces lo que dijo Europa, lo que ha venido diciendo la administración Trump sobre todo, y lo que dijo el Grupo de Lima también con respecto a esto, y ahora el TIAR, deja muy claro que esa mesa, bueno, podrán ahí sentarse 2 veces a la semana Jorge Rodríguez y Claudio Fermín a negociar lo que quieran y hablar lo que quieran, pero mientras que no esté la verdadera oposición sentada allí, y sobre todo la que representa el único poder legítimo que tiene este país, que es la Asamblea Nacional, le duela a quien le duela, no va para ningún lado. Pues no va para ningún lado. Eso es una mesa prácticamente muerta, ¿no? Bueno, pero ya usted lo dijo, y yo lo cerré diciendo que eso es una cosa que murió al nacer. Exacto. Y al morir está total y completamente delineada y regulada por el manifiesto, y le digo a los radioescuchas, le digo a ustedes que revisen con detenimiento la declaración del Grupo Internacional de Contacto, donde le ponen los linderos, donde demarca la cancha, donde dice que las líneas de foul es foul. Ahora, Maduro no sabía eso desde el principio. Maduro no sabía eso desde el principio, no sabía que lo iban a rebotar, que lo iban a tener que sentar otra vez con Juan Guaidó de la Asamblea Nacional. ¿Para qué se pone a inventar a crear una cuestión paralela? Bueno, pero... Y un tipo que, por ejemplo, que por cierto, Carlos, discúlpame, que todos aquí conocemos y que tiene cierta fama, no académica, pero cierta fama de tener ciertas relaciones internacionales, como Teodoro Zambrano, también se mete en ese juego. Es que ese es su juego. Ahora, pero ¿cuál juego? Ellos no sabían que esto inevitablemente iba a ocurrir. Es que ellos lo que le importa es ganar 5 curules en la próxima Asamblea Nacional o reventar esta. Y cohabitar con el régimen. O reventar esta. Porque Timoteo Zambrano fue electo en la MUD. El propósito, en este bloque. Lamentablemente, era implosionar a la legítima Asamblea Nacional. Y eso les resultó mal porque el pueblo venezolano no es tonto. Y el pueblo venezolano creo que es subestimado por mucha gente. Y creo que la tramposería sale, hermano. Sí. Eso lo digo en criollo, en el mejor sentido, porque esto es lo que ha sucedido y los hechos hablan por sí solos. Así es. Bueno, Carlos, agradecidísimo. Ya estamos. Agradecido con ustedes, hermanos, y estoy a la orden para cualquier otra oportunidad. Seguro. Agradecido con Carlos Luna, profesor universitario, director de la Escuela de Estudios Políticos de la UCB, y bueno, que fue nuestro invitado el día de hoy vía telefónica para poder hablar sobre todo lo que ha ocurrido esta semana, que ha sido archinoticiosa desde el seno de la ONU. No solamente por las decisiones que ha tomado ese propio cuerpo, como el de esta comisión independiente que va a investigar el tema de los derechos humanos en Venezuela, lo cual para mí es un complemento perfecto de lo que ya inició la comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet, sino también todas las reuniones que se dieron a nivel hemisférico, a nivel de TIAR, a nivel de OEA, en el marco de la ONU, y que han traído pues declaraciones, posiciones, decisiones sumamente importantes respecto a Venezuela. Pero es la 1:30, tenemos que hacer otro corte. Bueno, vamos al corte y regresamos, sí. Así nos dan aquí café. Y ahora sí voy a cortar por aquí por Twitter y Nuestra volvemos productora. a la 1:35, vuelvo a conectarme. Gracias. Ya volvemos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, 2 maravillosas pastelerías
unidas por una misma tradición. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Chaparrón de gratis. Se lo están calando porque ellos lo que van a proponer es un nuevo CNE. No va a haber acuerdo y van a tirar el pedo para el Tribunal Supremo de Justicia. Ese día no vuelven para Bueno, pero no es que la ANC es todopoderoso y puede hacer lo que le Claro, pero como ellos quieren simular que están siguiendo la vía institucional, de hecho, podemos decir esto mismo ahorita al aire, podemos tener esta misma conversación. Claro. Ellos quieren simular que están siguiendo la vía institucional constitucional. ¿Estamos al aire? Ajá. Que las mejores conversaciones Disculpen, son al aire. estamos ya al aire. Bueno, justamente estábamos Pedro y yo poniéndonos de acuerdo aquí sobre el tema que íbamos a tratar. Y decidíamos entre los dos que vamos a abordar el tema de la Asamblea Nacional. Y desde ese punto de vista, como todos saben, pues el PSV volvió a la Asamblea este martes. Y bueno, fue una sesión bastante polémica, Pedro. Bueno, yo creo que el solo regreso de esos 38 diputados, vamos a recordar que fueron 55 electos originalmente, les van quedando 38, de los cuales uno, la directiva no lo dejó incorporar con toda razón porque se juramentó como ministro y la Constitución dice que el que asume un cargo en el Poder Ejecutivo, no es así, Cipriano, pierde su fuero parlamentario. Artículo 191. Y ellos lo presentaron al señor como, creo que era Francisco Torrealba, tú me corregirás, como jefe de la fracción parlamentaria del PSUV. Bueno, no se pudo incorporar, de modo que ellos llegaron formalmente con 37. Luego habría que revisar los otros casos, pero bueno, políticamente, ¿qué significa eso desde mi punto de vista? Una enorme victoria para la Asamblea Nacional, porque que ellos regresen a la Asamblea Nacional es admitir que esa Asamblea nunca estuvo en desacato, que la constituyente es una cosa absolutamente inútil, es efectivamente una entelequia que ni siquiera puede designar el Consejo Nacional Electoral y se han visto obligados nuevamente después de 2 años de piruetas a regresar a esa Asamblea Nacional que la mayoría de democracias del mundo reconocen como el poder legítimo en Venezuela. Y cuando estoy hablando de la mayoría de democracias del mundo, casi 60 países, estamos hablando de los países más prósperos, más desarrollados, con mayor progreso social que hay en la humanidad, los que están en la lista del índice de desarrollo humano. Esos son los países que están apoyando a la Asamblea Nacional, que la reconocen como un poder legítimo. De modo que a mí me parece que esta es una gran derrota para Nicolás Maduro, para Diosdado Cabello, que por cierto se fue a Pyongyang, un gran problema para Nicolás Maduro, que se ve obligado a meterse en esta enrevesada maniobra, y una victoria en toda línea para Juan Guaidó de la Asamblea Nacional y para el campo democrático venezolano en general, que ha logrado resistir la embestida dictatorial. Sí. Bueno, fíjate. Ahora, la gran pregunta es, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la carta? ¿Cuáles son las cartas debajo de la manga? Yo tengo 2 teorías, pero bueno, vamos a ver qué dice Cipriano. Sí, fíjate, yo pienso, al igual que tú, que la reincorporación del PSV el martes a la Asamblea fue round ganado para nosotros y perdido para ellos, a pesar de que se supone que debería haber sido al revés. Evidentemente, cuando el régimen planificó esto con la falsa posición, lo que ellos buscaban era lo que acaba de decir Carlos y que tú soportaste, ¿no? Era darle un knockout a la Asamblea Nacional, la cual evidentemente nunca ha perdido su legitimidad, pero evidentemente ha estado contra las cuerdas durante del 2016 para acá, perdiendo miembros, anulándosele todas las leyes, desconociendo su carácter institucional y su legitimidad. Y que ha sido atacada no solamente por el régimen, sino incluso por gente que sí es opositora. Ha sido incluso asaltada, fácticamente. Bueno, tú y yo estábamos ahí en una sesión en la cual entraron unas bandas armadas y después entró Jorge Rodríguez a querer simular que ponía orden, que era el que estaba poniendo orden, cuando él fue el que metió a los colectivos en la sede de la Asamblea Nacional. Eso fue hace más de un año. Bueno, lo que yo quiero decir
es que evidentemente ellos iban a hacer su show y yo creo que salieron trasquilados. Hubo intervenciones muy buenas allí, un debate absolutamente importante y lo primero fue esto, dejarles claro que ellos pueden regresar al seno de la Asamblea los legítimos, pero que muchos de ellos perdieron su investidura porque o se fueron a la constituyente o se fueron al régimen a ocupar puestos ejecutivos o son gobernadores de estado. Ninguno de los que estén en cualquiera de las tres situaciones es actualmente diputado porque perdió su investidura. Ejemplo, Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez. Que además también perdió su suplente, que es Limardo, que está en Polonia. Claro, y Francisco Torrealba ha sido ministro durante varios años. Y todos los que están en la constituyente, empezando por Diosdado Cabello, ya no son diputados a la Asamblea Nacional. Entonces, así de sencillo. Ellos quisieron hacer ver que no, que el director de debate, esto es simplemente un foro político. Pues no, como les dijo uno de los que intervino ahí, aquí están. Tanto cacarear y aquí están. O como puso José Toro Jardín en un Twitter. Bueno, tanto cacarear el desacato y lo desacataron. Su propio desacato. Su propio desacato, un juego Ahora de sí, palabras. pero ¿para qué regresan si tienen la constituyente? ¿No se supone que la constituyente es todopoderosa, plenipotenciaria y puede hacer lo que le dé la gana? Ok, esta es mi teoría, ¿no? En el acuerdo que ellos hacen con la falsa oposición, que tiene todo un plan atrás, tú lo que ves plasmado en el acuerdo es apenas las líneas gruesas de lo que supuestamente van a hacer. En el plan de la reincorporación del PSV a la Asamblea, a mi manera de ver el propósito es que ellos la próxima vez se van a presentar con una propuesta para la agenda, que es que empiece el proceso de designación de los rectores que tienen su periodo vencido en el CNE, para presentarse frente al país como que lo están haciendo por la vía institucional, porque no hay forma de quitar de la Constitución que el CNE lo escoge la Asamblea Nacional. Entonces ellos están allí para hacer la propuesta. Pero disculpa, vuelvo a mi punto. Ajá. Pero si tienes la constituyente, ¿para qué no lo hacen en la constituyente? ¿Por qué no lo designa Diosdado Cabello? Quieren simular frente al mundo que lo están haciendo por la vía correcta. ¿Okay? O sea, que están admitiendo que la constituyente es incorrecta. Indirectamente sí, porque como tú y yo sabemos, el resto del mundo, o por lo menos el mundo occidental, vamos a hablar claro, el mundo occidental, de Turquía para acá, ¿verdad? La mayoría de los países reconocen a Juan Guaidó y reconocen a la Asamblea Nacional como único órgano legítimo. Entonces, si ellos quieren hacer las cosas como ellos pretenden, tienen que simular que lo están haciendo por la vía constitucional e institucional. Entonces la simulación es esta, a mi manera de ver. Esta es mi teoría. Ellos se van a presentar, van a pedir un punto en la agenda, que se inicie el proceso de designación de los rectores que tienen el periodo vencido y no va a haber acuerdo. ¿Por qué? Porque se necesitan 2/3 partes y evidentemente el planteamiento de ellos va a ser burdo. Va a ser poner ahí a Pucci o poner a pero otro. antes de que lleguemos allá, ¿qué legitimidad tiene ese TCJ? No, nada, ninguno. Lo que pasa es que la jugada es, insisto, simular que ellos agotaron la vía institucional sin apelar a la ANC, porque la ANC está deslegitimada ante el mundo. Entonces, la jugada es llevarlo a la Asamblea. Bueno, entonces recordemos Cuando cómo no hay fueron acuerdo, designados muchos de esos magistrados en aquellas sesiones que tú recordarás, Claro. el 22, de 23 Son espurios y 24 de diciembre, violando los lazos constitucionales, Bueno, que fue donde empezó este proceso. Uno de ellos que votó por sí mismo. El colmo del descaro, Calixto Ortega. Calixto Ortega era diputado y votó por sí mismo. Ellos van a permitir que esos magistrados designados por esta asamblea que están en el exilio regresen. No, yo solamente estoy cantando la jugada que yo veo por parte del régimen. Lo que pretenden hacer. Claro, está bien. Y entonces termina eso en una supuesta omisión legislativa porque no va a haber acuerdo y entonces ellos dicen, bueno, entonces le toca al TSJ designarlos por constitución. Muy bien. Obviamente ese TSJ es tan ilegítimo. Ahora, muy bien. Entonces, los diputados del campo democrático que están ahí, sí, que van a admitir que se inicie ese proceso. No. ¿Con qué argumento? Bueno, yo no me puedo adelantar exactamente qué es lo que van a hacer. No, aquí estamos especulando. Pues tú estás asumiendo una teoría. Claro, ¿okay? Lo que sí me queda claro es que no va a haber acuerdo sobre los Pero ¿por qué tiene que haber acuerdo, Cipriano? Bueno, es que si tú lo hicieras institucionalmente, se supone que logras una mayoría tras un acuerdo. Ajá, pero porque yo me voy a ceder a un posible entendimiento con el chavismo, que eso termine en un TCJ ilegítimo. Yo no te estoy diciendo que lo tengas que hacer. No, yo estoy fungiendo abogado del diablo. Claro, se me metió el espíritu de Fausto Mazó. Yo lo que te estoy diciendo es lo que el régimen pretende que se haga y que evidentemente no va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque la propuesta va a ser burda. Los nombres que van a poner sobre la mesa van a ser simplemente inadmisibles. Porque lo que ellos han pactado con la falsa oposición, claro, es cambiar el CNE. Probablemente iban a rodar dos cabezas, pero van a ponerlo en una situación 3-1-1. Ahora, entiendo que los números no le dan. 3 para el régimen, 1 para la falsa oposición y Luis Emilio Rondón. Está bien, pero tengo entendido que los números no le dan. Pues son
38 diputados fueron ahorita, es lo que sabemos. Así es. ¿No? De los cuales quedan 37. Y entre Timoteo Son 6. Y el otro tienen 6. No, es que Avanzada Progresista perdió sus diputados. Correcto. Por cierto, Julio César Reyes se fue. Y tengo entendido que los otros diputados también. Dijo que no. Entonces, aquí lo que se fracturó fue la falsa oposición. Lo otro que les quedaría es sacar la caña de pescar y empezar a ver si pueden fracturar gente. Muy bien, ahí quería yo llegar, Cipriano, porque resulta ser que esta asamblea ha sido sometida a todo tipo de presión y persecución política y nuestro bloque de diputados se han mantenido firmes ahí. Mira, 95 se presentaron. Sí, se presentaron. Yo creo que eso es importantísimo, Pedro, porque eso quiere decir algo en lo cual la gente tal vez ha perdido su confianza, que es que a veces nos acusan de divididos, etcétera, y yo creo que la Asamblea Nacional ha mostrado bastante cohesión. Ahí está. Ha mostrado bastante cohesión. Hubo incluso mucho ruido, tú te acordarás. De hecho, tú y yo formábamos parte de una comisión en la cual se discutía a diario el tema de la elección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. En ese momento, que fue el último trimestre del año pasado, hubo mucho ruido. Incluso llegó a haber reuniones que proponían estos mismos, donde trataron en su momento, y lo voy a decir abiertamente, de jalar hacia allá a AD y a Un Nuevo Tiempo para que no votaran por Juan Guaidó. Y el candidato era Timoteo Zambrano. Así es, como presidente de la Asamblea Nacional, que por cierto era precandidato cuando le tocó Un Nuevo Tiempo y provocó la salida de Timoteo a Un Nuevo Tiempo, ¿no? Cuando le tocó al doctor Barbosa. Cuando le tocó a Barbosa, que fue el único que generó los consensos internos dentro de Un Nuevo Tiempo, que se le respetó su año de presidencia. Y Timoteo rompió con Un Nuevo Tiempo. Y ahora viene con esta factura. Y hubo mucho ruido con respecto a si se iba a respetar el pacto cuando en el año que le tocaba la presidencia a Voluntad Popular. Y tú y yo somos testigos de que con un buen manejo político se logró mantener el pacto de rotación que se acordó desde el año 2015 y felizmente Juan fue electo presidente de la Asamblea Nacional y hoy en día es también presidente constitucional de Venezuela por disposición del artículo 233. Que sin aquello no se hubiera creado todo este ambiente nacional e internacional. Y la verdad es que a lo largo de este año ha habido bastante unidad. O sea, es cierto. Aquí nadie puede decir que no estamos unidos. Aquí se ha mantenido una política coherente, se ha trazado una ruta, se ha sido fiel a la ruta, se ha ido a trajinar la ruta no solamente en lo interno, sino en lo internacional. Y tanto es así que la mayoría de los países del mundo occidental nos ha comprado nuestra tesis, nos ha comprado nuestra ruta y nos están apoyando. Ahora, pero volviendo al tema de la Asamblea, el hecho es que con los números que tenemos ahorita, ellos incluso en ese caso no le dan los números. No le dan los números. Más bien, claro, lamentablemente nosotros tampoco tenemos ya las 2/3 partes. Y no las tenemos y hay que ser bueno, serio. pero que no las tenemos. Te voy a explicar por qué no las tenemos. Primero, porque se cometió el error tonto aquel, aunque fue subsanado, de sacar los 3 diputados. Ok, está bien, pero fue subsanado. Pero además no las tenemos porque ya no puedes contar de este lado los votos de Cambiemos y los votos de Avanzada. Bueno, habría que ver, Cipriano, hay que meter... Que estaban dentro de los 112 sí, iniciales. No, es que hay que ver. Porque... Y además perdimos 2 curules, Pedro. No, pero ya vamos por partes. Los de Avanzada, los 3 diputados que tenían... Ya no los tienen. Ya no los tiene y están en el bloque opositor. Claro. Él los perdió. Timoteo tiene 6. Correcto. Tienes que contar el caso de Eustoquio Contreras, que era diputado del PSUV y se vino para acá. Hay que contar 2 suplentes también del chavismo, que se incorporaron como principales en el bloque opositor. De modo que habría que sacar las cuentas, porque en todo esto... Pero también tienes que contar que perdimos 2 curules, el de Freddy Guevara y el de Sergio Vergara, porque principal y suplente están fuera de circulación. A ese punto quiero ir. ¿Y qué legitimidad tiene eso? Ninguna, pero entonces, no pueden estar presentes y votar. Bueno, pero hay que reclamarlo. Bueno, de acuerdo. Entonces, si el chavismo quiere utilizar institucionalmente a la Asamblea Nacional, bueno, que permita que los diputados que están asilados y exiliados y perseguidos regresen. Esa es la pelea que hay que dar. Si se puede... ¿Qué legitimidad puede tener el chavismo para llevar una cosa al TSJ cuando hay 20 diputados que están asilados en embajadas? El caso de Luis Florido, por ejemplo, el caso de Julio Borges, el caso de Freddy Guevara. De acuerdo. Eso hay que decirlo. Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo y creo que... Me alegra mucho eso. Eso es parte del planteamiento de la legitimidad. Entonces, estos son los no, porque ocurren tantas cosas que la oposición no tenga los 112 diputados en este momento. Bueno, pero vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Porque hay un montón de diputados que están exiliados y están perseguidos. Sí. Eso no es normal, eso es inaceptable además. Sí. Bueno, esta cosa ilegal de los allanamientos del foro parlamentario. Total, y además que todos los 32 diputados que están siendo perseguidos, a todos les han montado una olla para justificar la persecución. Sigue habiendo uno preso, de hecho, que es Juan Requesens.
y lamentablemente el caso de Juan Requesén, por cierto. Ahora, muy grave, suponte tú que muy ellos siguen descabezando a la oposición en la Asamblea Nacional. Bueno, así perfecto, pues entonces llegar a tener su mayoría, pero tienen que meter preso o perseguir a ese montón de diputados. Claro. ¿Qué legitimidad tiene eso? Ninguna. Aún en ese caso, Juan Guaidó sigue siendo presidente de la Asamblea Nacional y esa sigue siendo la institución legítima. Y además se mantiene la mayoría sólida de los 84 votos que necesitas para casi todas las decisiones. Además ya hay un pacto de que si por A o por B no hubiera habido el cese de la usurpación de aquí a diciembre, que yo soy de los que creo que tenemos que proponernos que eso ocurra antes de diciembre, que no podemos terminar este año sin haber logrado ese objetivo, aunque yo sé que ponerle plazo a las cosas a veces es malo, pero yo creo que ese debe seguir siendo el objetivo. Creo que ya hay incluso un pacto para reelegir a Juan como presidente de la Asamblea Nacional si llegáramos al 5 de enero y no hubiera terminado todavía de darse el tema del cese de la usurpación. Bueno, que si cesa la usurpación y Juan se constituye un gobierno efectivo en Miraflores, lo lógico sería que él continuara como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino, tal como lo establece el estatuto. Es que él en ese caso. Es que él es presidente encargado de la República solo en tanto y en cuanto es presidente de la Asamblea Nacional. Bueno. Si deja de ser el presidente nacional de la Asamblea Nacional, deja de ser presidente. Bueno, hay un comentario que yo no quiero dejar pasar, que yo te quiero plantear acá para meterle más polémica a esto. A mí me parece que aquí este es el casi ejemplo del cachicamo que trabaja para la APA. O sea, nosotros si fuéramos coherentes deberíamos hacer una vaca y hacerle un regalo a Timoteo. Pues Timoteo nos ha hecho un gran favor esta semana. Un gran favor esta semana. Yo ponía el ejemplo de la vaca. No sé si tú conoces la fábula de la vaca, el pollito, la vaca y el gato. El gato está buscando al pollito para comérselo, el pollito se mete debajo de la vaca lo caga y la posta de la vaca lo protege que el gato se lo coma. La moraleja, bueno, no todo el que te caga es tu enemigo. Yo creo que eso fue lo que pasó acá. Ellos le han dado una victoria gratis a la Asamblea Nacional, se la quisieron pasar de vivo y mira esto que terminó ocurriendo. Ajá. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que le salió, parecía que la primera semana era una jugada políticamente. Bueno, pues nosotros tenemos esa cosa paranoica en la oposición de que el chavismo es perfecto, todo además, lo hace bien, todo lo tiene bien planificado y mira lo que está pasando. Y no podemos negar, Pedro, que tuvo una repercusión a nivel de opinión pública importante. O sea, no había periodista en el país, no había programa de opinión en el país, no había tuitero en el país que no estuviera hablando sobre ese tema. Claro. No estoy diciendo que lo estuvieran reconociendo, sino que evidentemente la opinión pública la semana pasada giró en torno a esto. A ese acuerdo hecho en Cancillería el lunes. Ahora, ganó la oposición, ganó el campo democrático y además nuestro apoyo internacional no se aflojó, todo lo contrario. Totalmente. Ahí está lo que acaba de decir Putin. Totalmente. Y yo creo que la Asamblea se revitalizó con todo lo que pasó. Excelente, me parece muy bien. Así es. Bueno, son las 1:48, hora del corte. Tenemos que irnos y volvemos en 2 minutos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanija le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Contigo, en RCR, programa de Voluntad Popular.
Ya Pedro salió un momentico de la cabina, ya va a volver y yo voy a aprovechar para plantear algunos temas económicos y sociales que también me parece pertinente hablar, además de lo político. Por ejemplo, el Sendas publicó los nuevos costos de las canastas del mes de agosto. Ya ha transcurrido casi un mes, por lo tanto estos montos evidentemente ya han sido superados, pero aún así son dramáticos. Por ejemplo, dice el Sendas que se ubicó la canasta alimentaria familiar, es decir, para un núcleo de 5 personas, se ubicó en 5.378.265 bolívares. Eso es una barbaridad. Nadie en Venezuela gana eso, muy poca gente gana eso, ¿no? Eso fue en el mes de agosto y equivale a 134.5 salarios mínimos, que para el momento eran $215. Bueno, hay que ganar $215 en Venezuela y cambiarlos a una buena tasa para poder adquirir la comida necesaria para un núcleo familiar de 5 personas. Eso significó también un incremento de 65.6% en los meses de julio y agosto y una variación interanual de 45.000%. Oigan bien lo que les estoy diciendo, de agosto del 2018 a agosto del 2019. Y bueno, eso quiere decir que una familia de 5 miembros necesita 4 salarios mínimos diarios. Es decir, si usted pertenece a un núcleo familiar donde hay papá, mamá y 3 muchachos, o mamá y 4 muchachos, que eso es en muchos hogares en Venezuela, incluso hasta más muchachos, y la mamá sola, pues hay que producir 160.000 bolívares diarios para poder cubrir estos costos de canasta alimentaria familiar, que son realmente una barbaridad, ¿no? Entonces, bueno, esa es la situación que tenemos. Aquí tengo en mis manos una encuesta también que hicimos, que conseguimos, que nos mandaron. En esta encuesta se pregunta, y en lo personal, ¿cuál cree usted que es el problema que más le afecta? Le preguntan a los venezolanos. Le dan varias opciones, entre ellas la falta de comida. Imagínense ustedes qué grave. La inseguridad, deficientes servicios públicos. Pero ¿cuál gana? ¿Cuál le gana a estas que son gravísimas todas? O sea, ¿a quién no le preocupa la falta de comida, por Dios? La inseguridad, los servicios públicos, no hay gas, no hay luz, no hay electricidad, no hay agua, el transporte público funciona malísimo, etcétera. Bueno, resulta ser que el problema que más le preocupa a los venezolanos, como era lógico pensar, con mucha contundencia, además, según esta encuesta, 84%, es que el dinero no alcanza. Que el dinero no alcanza, y es obvio, con una hiperinflación que ya va para 2 años, por cierto, estamos rompiendo otro récord mundial. No solamente ya estamos entre las 5 hiperinflaciones más graves de la historia de la humanidad, la venezolana, que el año pasado alcanzó 1.700.000%, cifras oficiales de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Otros estudiosos de la materia, economistas, etcétera, dicen que incluso fue superior a 2 millones%. Bueno, resulta ser que además del nivel al cual llegó, ha sido una de las más largas de la historia, porque la hiperinflación empezó en Venezuela en octubre del 2017 y estamos por terminar septiembre del 2019 y seguimos en hiperinflación. Normalmente, por lo que he estudiado, los países salen o la curva de hiperinflación dura aproximadamente 8 meses. Ese es el promedio mundial. Al 8º mes, el país ya buscó la forma, encontró la solución, la fórmula de salirse de la hiperinflación con las medidas económicas correctas, como por ejemplo dejar de emitir dinero inorgánico, darle autonomía a los bancos centrales, tratar de equiparar la productividad con la cantidad de dinero que está circulando en la economía, y bueno, y así salen del problema. Pasó con Bolivia, pasó con Nicaragua, pasó con Perú, pasó con Argentina, ha pasado en muchos lados, en Alemania, en Turquía, en Hungría, en Grecia, etcétera. Bueno, nosotros no, nosotros estamos hundidos aquí, pareciera que no encontramos la solución. Y bueno, obviamente el tema está que mientras que Maduro esté allí y siga tomando las decisiones y este régimen esté en Miraflores, pues no hay problema ni a ningún problema de Venezuela. Bueno, estimados oyentes, son las 1:54. Esto indica que llegó la hora del final del programa. Y bueno, yo quería tratar estos temas socioeconómicos que nos atañen a todos, porque evidentemente estamos viviendo la peor crisis de nuestra historia, una crisis multifacética de todo tipo, sistémica, y estos temas económicos y sociales son de gran interés para todos ustedes y para todos nosotros. Y por supuesto hay que solucionarlo, y en la mejor Venezuela y a través del Plan País lo vamos a solucionar una vez que hayamos logrado el objetivo superior de ponerle cese a la usurpación, porque como digo, sin cambio político nunca va a solucionarse ningún problema en el país. Para eso es que estamos trabajando, para lograr primero que nada el cambio político, que es la precondición necesaria para todo lo demás. Bueno, dicho esto,
un pequeño bajón de energía aquí en el estudio. Me imagino que es de lo que está afectando a toda Caracas. Yo viví hoy 2 en la mañana donde estaba. Esperemos que no se vaya la electricidad en Caracas el día de hoy, como ya viene ocurriendo de manera recurrente. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por todo y saludos desde todos los miembros de Voluntad Popular en este su programa Contigo. Hasta luego. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.